este video quiero analizar el efecto del trabajo de Bernanke en 1983 y la respuesta teórica que se da en el mismo sobre cómo se trató la crisis del 2008 en Costa Rica. En su trabajo, Bernanke da una mirada hacia atrás, hacia la Gran Depresión, y se cuestiona por qué esta tuvo una duración mayor y una mayor profundidad que las crisis anteriores que se experimentaron en Estados Unidos. En el trabajo de Bernanke se busca hacer una extensión de la propuesta monetarista de Friedman y Schwartz, que proponen que las crisis económicas se dan por movimientos abruptos en la oferta monetaria. Es entonces que Bernanke usa este punto de partida para explicar cómo una crisis puede tornarse en una depresión. Para Bernanke, la clave de entender esto son los intermediarios financieros, es decir, los bancos comerciales. Los bancos comerciales recogen el dinero de sus usuarios y a cambio les premian dándoles un pequeño interés. Conociendo el banco que sus usuarios no utilizan todo su dinero en un mismo momento, los bancos pueden disponer de una parte del dinero para diferentes cosas. Por ejemplo, pueden invertir en la bolsa de valores o bonos soberanos, aunque lo más común para un banco comercial es dar préstamos, es decir, le da dinero a una persona con la expectativa de que ésta le devuelva el dinero además de un interés. ¿Cómo se puede asegurar un banco de que la persona a la que le está dando el dinero se lo va a regresar? La respuesta es corta. El banco no se puede asegurar de eso. Esto es lo que se conoce como riesgo de impago. Sin embargo, los bancos van a estudiar a la persona, revisando su historial crediticio, si tiene colateral de garantías y hasta el proyecto en el cual se destinarán los fondos. Es precisamente esto lo que dice Bernanke que es uno de los principales roles de los intermediarios bancarios, el lograr distinguir entre los buenos y los malos proyectos de inversión, para que en la economía se den lugar los buenos y se depuren los malos. Ante una crisis, los usuarios del banco, sea por un aumento de los precios o por pánico, comienzan a demandar más de su dinero. Ante esta situación, los bancos deciden liquidar sus inversiones para trasladar ese dinero a sus usuarios. Sin embargo, no puede hacer lo mismo con los préstamos. Además, con la crisis, puede que las personas que tenían préstamos con el banco ya no puedan pagarlos, aumentando así el riesgo de impago. Dado que los bancos quieren mantener su solidez financiera, se vuelven muy conservadores y comienzan a restringir su oferta de crédito, aun cuando puede que los proyectos que se iban a financiar sean buenos. Esto significa que esas buenas inversiones, sea esa nueva tecnología, ese comercio exitoso, esa planta nueva de la fábrica, ya no se pueden dar por falta de financiamiento, es decir, se da una disminución de la inversión neta de forma tal que se deprimen las capacidades de producción futuras. Es decir, no solo se da una contracción del producto ante una crisis, sino que también se reduce la capacidad de recuperación de esa economía. Como explican Stiglitz y Barak-Sher e Islam y Yanaltun, la Gran Depresión sucede cuando comienza a aumentar los impagos sobre las deudas inmobiliarias de las familias estadounidenses, y esto genera que se rompa abruptamente la burbuja inmobiliaria que se venía generando en los últimos años. Esto hace que muchas familias perdieran su hogar, muchos más su empleo, y que grandes bancos como Lehman Brothers tuvieran que declarar la bancarrota. Esta es consistente con el escenario presentado en el trabajo de Bernanke, ya que son los impagos sobre las deudas las cuales generan crisis bancarias y subsecuentemente una reducción en la oferta crediticia. Si bien diferentes economistas, historiadores y expertos apuntan a diferentes causas, parece haber un consenso sobre las dos principales causas que son, en primer lugar, la falta de regulación por parte del gobierno estadounidense, por una parte, no revisando la calidad de las seguridades transadas en el mercado y por otra, por una política monetaria muy laxa con los infames rescates a las instituciones bancarias que generó un riesgo moral que le permitió a estos bancos sentirse cómodos con mayores riesgos de los adecuados. En segundo lugar, la causa tiene que ver con el manejo bancario y con estas entidades que no supieron manejar correctamente el riesgo y su nivel de apalancamiento.
Como explican Mora y Morales, dada la apertura comercial de Costa Rica con el resto del mundo, una crisis, especialmente con nuestro principal socio comercial, iba a tener efectos directos en nuestra economía. Primero, afectando la inflación a través de una subida del precio del petróleo y de los granos producidos en Estados Unidos, haciendo que la inflación acumulada a diciembre de 2008 fuera de un 13,6%. La situación mejora en el 2009 con una inflación de 4,05%. También la crisis afectó en gran medida la inversión extranjera directa, teniendo una reducción de un 38,79% del 2008 al 2009. El desempleo también aumentó, pasando de un 4,9% en el 2008 a un 7,8% de personas en desempleo abierto en el 2009. Ante esta situación, el gobierno comienza a tomar medidas con el objetivo de apaciguar los efectos de la crisis. Para dar liquidez a los bancos, el Banco Central disminuye la tasa de política monetaria y acuerda con los bancos un plan de operaciones especiales para problemas de liquidez extraordinarios. En la parte legislativa se aprueba una ley de capitalización donde se aprueba un préstamo de 117,5 millones de dólares para darle liquidez a los bancos estatales. Por parte del Ejecutivo, como parte del Plan Escudo presentado en 2009 por el presidente Oscar Arias, se le otorga a los bancos estatales un total de 500 millones de dólares para su capitalización. Esto está totalmente acorde con lo propuesto por Bernanke en su trabajo, ya que al asegurarles liquidez y solidez a los bancos, con el fin de que estos no reduzcan su oferta crediticia, ayudaría a la economía costarricense a recuperarse con mayor facilidad y rapidez. También, como parte del Plan Escudo, se da una gran inversión pública en infraestructura, con 800 millones de dólares destinados a la construcción de carreteras, 500 millones de dólares para la infraestructura eléctrica y 80 millones de dólares para el proyecto Limón Ciudad Puerto. Además, para estimular la demanda agregada y también para amortiguar el golpe de la crisis para las familias de menos recursos, se da un aumento del 15% en las pensiones del régimen no contributivo, además de alimentación gratuita en los Sensinay los fines de semana, una flexibilización de las jornadas laborales y un subsidio a las tarifas de los buses. ¿Fueron estas políticas efectivas? Pues, según explican Aguilar y Luque, el Plan Escudo sí fue efectivo para permitirle al país enfrentar la crisis de una manera satisfactoria, aunque hay algunos sectores como el sector de construcción que al 2010 no se había recuperado del todo. Sin embargo, un efecto claro de la crisis es un aumento en la cantidad de familias pobres y un aumento en la desigualdad. A largo plazo, uno de los efectos más fuertes del Plan Escudo es el déficit fiscal, importante que en el 2010 se preveía iba a llegar al 4% del PIB y que en 2018 casi llega al 6%. Esta es una problemática que el país aún está tratando de resolver y que en años recientes le ha dificultado generar inversión necesaria, especialmente en áreas de educación y actualización de infraestructura. Yo creo que si bien hay muchas oportunidades para que Costa Rica aumente su tasa de crecimiento, creo que una de las más urgentes, especialmente ante la oscuridad del apagón educativo, es que necesitamos replantearnos el sistema educativo de forma que éste refleje en calidad la inversión que el país hace en la misma. Es mi opinión de que parte de esta transformación del sistema educativo debe centrarse en generar un sector de educación técnica con mayores capacidades de adaptación y actualización a las necesidades del mercado, a diferencia de la de formación académica. A corto plazo, me parece que deberíamos revisitar el trabajo dual, ya que las generaciones que se graduarán en los próximos años puede que necesiten complementar sus habilidades académicas, que en este momento pueden presentar grandes deficiencias, con la experiencia laboral, de forma que se pueda mantener el nivel de capital humano, a pesar de los rezagos experimentados en los últimos años. También creo que en Costa Rica tenemos una subutilización de un factor productivo importante como lo es el trabajo femenino, especialmente porque es este fragmento de la fuerza laboral la cual acumula la mayoría del capital humano. A corto plazo, me parece que debemos fortalecer las redes de cuidado,
para que las mujeres puedan utilizar su tiempo en otras actividades. A largo plazo se debe trabajar en cultivar una cultura que incorpore las responsabilidades del hogar y de cuidado también a los hombres, además de una cultura que no sea violenta hacia las mujeres, y así éstas puedan participar plenamente de todas las actividades sociales y especialmente del mercado laboral.